iOS 26 trae sobre 80 nuevas funciones y prácticamente todo lo nuevo te lo he enseñado aquí en este canal, pero ¿cuáles funciones llegarán a cada teléfono? En este video te traigo una guía completa para que veas y conozcas qué llegará a cada dispositivo de Apple en septiembre cuando llegue esta actualización. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena mencionar que todavía estamos en una fase beta de iOS 26. Es posible que veamos cambios, es posible que veamos nuevas funciones que se añadan durante estos próximos meses, así que ten eso en consideración a la hora de ver este video. Hablemos primero de lo que estará disponible a partir del iPhone 12 en adelante, y una de ellas pues sería obviamente el diseño de cristal, de este sistema de cristal líquido, con estos diseños transparentes si que quieres tenerlo, esta parte del centro de notificaciones que permite crear este efecto como de cristal, y todos los otros elementos que hemos visto en la interfaz, etcétera. Eso estará disponible a partir del iPhone 12 en adelante. Algo que los teléfonos un poquito más viejitos de Apple van a poder hacer sería la parte de convertir una foto en la pantalla de bloqueo, como también en la galería, en una foto tridimensional, apretando este botoncito que está aquí. Y como puedes ver, pero ahora parece que literalmente la foto tiene como, ¿verdad?, tres dimensiones, que parece que está literalmente incrustada en el teléfono. Pues eso lo va a poder hacer también aquí en la pantalla de bloqueo, como también en la aplicación de fotos. En la aplicación de fotos vas a poder agarrar cualquier foto que tú quieras y tocando el botoncito que está aquí de escena espacial estará analizando la imagen y creando entonces pues esa parte tridimensional para que parezca que realmente hay algo como que está vivo directamente, aunque la foto no haya sido tomada utilizando por ejemplo un Vision Pro, etcétera. Va a poder convertir cualquier imagen en este tipo de imágenes de 3 dimensiones, y lo bueno es que esto no está utilizando inteligencia artificial, sino el motor neural que tiene el procesador de estos teléfonos un poquito ya viejitos para poder lograr este efecto. En la parte de los mensajes también te vas a poder beneficiar de poder crear encuestas tocando aquí el botoncito de más. Vas a poder aquí escribir las opciones que tú quieras en esa encuesta, algo que será bastante útil en las conversaciones grupales para que puedan tomar una decisión. Y lo otro que también vas a poder hacer sería tocando aquí el nombre de la persona para entonces bajar aquí a la parte de fondos y escoger el fondo que tú quieras utilizando tus fotos, ya que un iPhone 12 en adelante pues obviamente no va a poder utilizar las funciones de inteligencia artificial como la parte de crearlos y estas sugerencias que Apple te da utilizando el sistema de Image Playground, solamente las fotos que tú quieras utilizar que estén en tu galería. Estos teléfonos también se van a poder beneficiar del nuevo CarPlay, que es un poquito más moderno y tiene este diseño un poquito más minimalista para que no te interrumpa, por ejemplo, una llamada cuando estés en la navegación, que puedas utilizar widgets, en fin, todo este nuevo diseño también estará disponible para estos teléfonos. Y por último, los iPhone 12 en adelante van a poder tener también acceso al nuevo diseño de la cámara, que es un poquito más minimalista para que te puedas cambiar aquí entre los diferentes modos y entonces pues deslizándote puedas tener acceso a las nuevas funciones. Así que este diseño de cámara y los cambios que hemos visto pues también están disponibles para ese tipo de teléfonos. Hablemos ahora de las funciones que están a partir del iPhone 15 Pro en adelante, y estas serían las funciones de inteligencia artificial, y una de ellas sería la parte de las capturas de pantalla y que puedas hacer búsquedas y también pues tomar acción directamente en eso, como por ejemplo aquí tenemos un cartel, esto simplemente es un ejemplo, y puedo utilizar esta parte de las capturas de pantalla para que capture el evento y la hora en la que será este concierto de Bruno Mars, y aquí voy a estar añadiendo la fecha y puedo añadirlo directamente a mi calendario, como también hacerle preguntas directamente a ChatGPT basada en esta captura de pantalla, o también hacer búsquedas de la imagen para poder encontrar lo que quiera directamente en Google, o por ejemplo si estoy buscando una cartera o por ejemplo un abrigo, etcétera, que lo veas, vas a poder tomar una captura y analizarlo con este sistema. Obviamente esta función de poder hablar con ChatGPT necesita inteligencia artificial, pero la parte de analizar la fecha de un calendario no creo que hace falta eso, pero obviamente pues sabemos que Apple quizás quiere empujar a la gente a que compre un nuevo teléfono. Lo otro que también necesitarás inteligencia artificial y un iPhone 15 Pro en adelante sería la parte de traducción en vivo, para que puedas tener traducción en los mensajes de texto, como también en llamadas telefónicas, e incluso también tener como subtítulos cuando estás en una llamada de video en FaceTime. Pues para eso sí necesitas un teléfono un poco más moderno. Como te mencioné anteriormente, en la parte de mensajes obviamente vas a poder tener acceso a las encuestas y poder escoger el fondo que tú quieras, pero utilizando un teléfono un poco más moderno vas a poder aquí tocar la parte de las sugerencias de Apple, que te da sugerencias utilizando el sistema de inteligencia artificial para poder crear una imagen
dependiendo pues de lo que tú quieras. Aquí le dije un estadio y amor. Una vez más, esto es simplemente para que veamos cómo es que funcionaría este sistema de creación de fondos para la aplicación de mensajes utilizando el sistema de Apple. Y aquí tenemos ya pues prácticamente el fondo creado y le di aquí a que quiero utilizar este fondo, que sería pues como el estadio, como con corazoncitos en el aire, para poder añadirlo como un fondo de pantalla para la aplicación de mensajes. Otra función que también necesitas inteligencia artificial sería la parte de poder monitorear las órdenes que hagas directamente en tu correo electrónico y añadirlas a la aplicación de Apple Wallet para que puedas seguir ahí, por ejemplo, el rastreo de un paquete que estás esperando. Esta parte pues, como que me molesta un poco porque realmente esto no es algo tan complicado de poder analizar y encontrar un número de rastreo para poder entonces añadirlo directamente a esa interfaz, pero desafortunadamente necesitas Apple Intelligence y un iPhone 15 Pro en adelante para tener acceso a esta función. La función de recordatorio que te permite organizarlos y hasta tener hasta recomendaciones de recordatorios, pues obviamente necesitas inteligencia artificial. Tenemos ahí hasta el loguito de Apple Intelligence para que sepas que es algo exclusivo de estos teléfonos un poco más modernos, así que esta función pues obviamente necesitas inteligencia artificial, aunque una vez más no creo que esto sea tan complicado y es algo que quizás otros teléfonos pueden hacer sin tener que tener Apple Intelligence. Obviamente la función de utilizar atajos con inteligencia artificial pues necesita que tengas un dispositivo que permita Apple Intelligence, un iPhone 15 Pro en adelante, así que si querías utilizar este poder de los atajos con Apple Intelligence pues no vas a poder hacerlo a menos que tengas un teléfono moderno. Y por último, algo que es bastante obvio es la integración de ChatGPT directamente a la aplicación de Image Playgrounds. Esto es algo que Apple añadió ahora con iOS 26 para que puedas utilizar el modelo de creación de imágenes de ChatGPT, que obviamente pues es excelente para creación de imágenes. Pues si quieres utilizar esta función pues necesitas tener un dispositivo con Apple Intelligence para que puedas crear fotos con este sistema un poco más poderoso y puedas crearlo en diferentes estilos como vector, anime, pintura al óleo, impresión, etcétera, para que puedas crear ese tipo de fotos utilizando inteligencia artificial y la integración con ChatGPT. Y con este último detalle pues te he contado las diferencias que hay entre las funciones de los iPhone 15 Pro en adelante, como también los iPhone 12 en adelante, que necesitan quizás un poquito más de poder de procesamiento para poder hacer las funciones que te conté anteriormente. Obviamente sería excelente que Apple permitiera un sistema de inteligencia artificial en la nube para que más dispositivos pues puedan tener acceso a estas funciones y que la compañía pues no sea tan terca y decir que solamente pueden utilizarlo a aquellos dispositivos que tengan el sistema de inteligencia artificial instalado directamente en los iPhone. Yo creo que ya la idea de que Apple permita Apple Intelligence en otros dispositivos ha quedado en el pasado. No creo que se esté cambiando, así que desafortunadamente si quieres tener acceso a algunas de estas funciones pues necesitas tener un teléfono moderno. Déjame saber qué piensas tú sobre esta decisión de Apple y las funciones pues que se cortaron para estos teléfonos ya un poquito más viejitos. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si tienes alguna duda o pregunta también déjamelo aquí y con gusto voy a tratar de contestarte esa pregunta. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.